Vivimos en una realidad cruda que nos muestra que los casos de feminicidios van en aumento y esto debe preocuparnos, por supuesto. Hoy en nuestro segmento de salud vamos a hablar acerca de los perfiles feminicidas con una invitada especialista en el tema, así que te invitamos a que nos acompañes en todo nuestro programa. Aquí comienza tu programa Destaques. Queremos darte la bienvenida a un nuevo programa de Destaques, invitarte a que te puedas poner cómodo y tenemos un tema muy importante para poder desarrollar. Tú sabes que Destaques siempre trae la mejor información a los mejores especialistas, siempre tocando temas importantes, problemáticas actuales. Quiero dar la bienvenida a Carola. Carola, ¿cómo estás? Lista, Gerson, para comenzar nuestro programa y darte la bienvenida a ti que nos acompañas todos los días para aprender juntos, como siempre decimos, de diferentes temáticas. Y hoy estamos en nuestro segmento de salud, así es, con un tema muy importante para comenzar, perfiles feminicidas. Vamos a conversar, Gerson, junto a una especialista sobre, por ejemplo, cuáles son las principales características de aquellas personas que cometen un feminicidio, cuáles son las señales que pueden estar mostrándonos algo que está ahí fuera de lo normal y que a veces no prestamos atención, ¿verdad? Así es, Carola, este tema es muy alarmante porque es una problemática social. Además, nosotros entendemos de que este problema puede sucederle a cualquiera, ¿verdad? Entonces, entender lo que tú mencionabas, aquellas alertas que pueden mostrarnos y ayudarnos a identificar a aquella persona ante un posible delito va a ser muy importante. Entender también las consecuencias, si este problema puede ser abordado desde algún punto de vista, va a ser importante también conocer aquellos detalles de cómo este Sí. proceso puede darse, cortar este proceso en el momento oportuno, porque como el título mismo dice, es un perfil, rasgos que esta persona puede ir notando, también conocer cuántos tipos de perfiles existen, ¿no? Va a ser Justamente. muy importante poder conocer todo esto. Justamente hablando de los rasgos o, por ejemplo, de personalidad que se suelen identificar en un feminicida. Alguien que está dentro de casa, alguien que pertenece al entorno familiar, puede ser alguien externo. ¿Qué características tiene cada uno? ¿Cómo saber diferenciar? ¿Tiene que ver la edad? ¿Será? ¿Tiene que ver el estatus social? En fin, la cultura, todos estos elementos importantes, ¿verdad? Son datos alarmantes que encontramos cada año, las cifras van subiendo, entonces es una problemática que queremos abordar acá en Destaques para que tú tengas la información necesaria, como mencionamos, para identificar estas alertas que pueden presentarse en el momento oportuno. Acá nosotros siempre preparamos una nota para introducirnos en este tema, para poder definir conceptos, para poder también conocer toda la información introductoria, así que presta mucha atención. En las últimas décadas, el feminicidio ha emergido como una de las problemáticas más alarmantes en la lucha por los derechos de las mujeres. Este fenómeno no solo refleja una profunda desigualdad social, sino que también plantea interrogantes sobre los perfiles de quienes cometen estos crímenes. Comprender estos perfiles es esencial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y respuesta. Los estudios sobre los perfiles feminicidas han revelado que no existe un único tipo de agresor. Sin embargo, se han identificado ciertos patrones comunes que pueden ayudar a entender las motivaciones y comportamientos de estos individuos. En muchos casos, los feminicidas provienen de contextos de violencia familiar o de relaciones de pareja disfuncionales. La historia de violencia en el hogar, la posesividad y los celos extremos son factores que a menudo se entrelazan en la vida de estos agresores. Además, la construcción social de la masculinidad juega un papel crucial en la perpetuación de la violencia de género. Muchos feminicidas han internalizado una visión distorsionada de lo que significa ser hombre,
donde el control y la dominación sobre las mujeres son vistos como signos de poder. Esta ideología machista no solo afecta a las mujeres, sino que también limita a los hombres, quienes se ven obligados a cumplir con expectativas rígidas de comportamiento. La lucha contra el feminicidio no solo es una cuestión de justicia, sino también de construir una sociedad más equitativa y respetuosa, donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir sin miedo a la violencia. La educación, la empatía y la acción colectiva son herramientas poderosas en esta lucha y es responsabilidad de todos. Acompañábamos a través de esa nota datos importantes, información que nos introducen al tema que hoy te hemos traído aquí en Destaques, perfiles feminicidas. Estamos hablando de el control, estamos hablando de dominación, estamos hablando de rasgos tal vez de narcisismo, tal vez, bueno, si tú estás informado, si tú has leído acerca de esto, excelente. Si no, es importante estar por dentro de estas características que nos ayuden a identificar a un posible feminicida, Gerson. Así es, Carola, por eso te pedimos que prestes mucha atención porque la invitada que tenemos hoy es una persona con mucha experiencia, psicóloga forense, además con un doctorado en ciencias forenses, con maestrías en psicología también forense, criminalística. Entonces vamos a recibir toda la información de un especialista, de una persona que conoce del tema, de una persona que trata con estos casos todos los días. Así que nosotros tenemos que hacer una pausa acá en Destaques y ya retornamos con más. En Destaques. Antes se producían, por ejemplo, lo que eran los asesinatos de honor, cuando el sexo del hijo que venía en camino no era masculino, no era de sexo masculino, se daba muerte a los hijos, me dejan entender. Entonces ya devienen de situaciones culturales netamente enraizadas a lo largo del mundo, a lo largo del mundo. Continuamos con tu programa Destaques hoy en nuestro segmento de salud, hablando acerca de los perfiles feminicidas. Gracias una vez más por acompañarnos en este nuestro encuentro de todos los días. Y como siempre, tenemos un mito o una realidad relacionado con nuestro programa que dice así: el feminicidio no es un impulso momentáneo, sino la culminación de ciclos de violencia, de control y dominación. ¿Qué crees tú? ¿Esto será un mito? ¿Será una realidad? En breves minutos, Gerson junto a nuestra invitada estarán despejando nuestro mito o realidad en relación a nuestro tema de hoy. Te lo reitero: perfiles feminicidas. Gerson ya está junto a nuestra invitada. Adelante, Gerson. Así es, Carola, yo ya me encuentro con nuestra invitada, una invitada que nuestros amigos conocen porque nos ha estado acompañando en muchos programas. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Lorena Cox. Licenciada, gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos también en este programa. No, y la honrada y agradecida siempre soy yo por la consideración y por permitirme orientar sobre todos estos temas que son tan importantes. Y hoy tenemos un tema muy interesante y creo que es importante también para abordar, porque es un problema de nuestra sociedad que cada año que pasa las cifras van aumentando y es bastante alarmante, preocupante lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino más bien en todo nuestro entorno, hablando tal vez del continente. Es un problema, como mencionamos, muy grave. Todos los problemas que tengan que ver con violencia siempre va a traer mucho sufrimiento, dolor al entorno, a la familia. Y quiero comenzar con una pregunta para poder adentrarnos en este tema que es los perfiles feminicidas. Carola ya nos mencionó el título de este interesante programa. ¿Qué se entiende por un perfil feminicida desde el punto de vista psicológico? Bien, esta pregunta es fundamental porque a la fecha se han realizado vastas investigaciones en relación con los tipos de feminicidio que existen. Ya hay alrededor de 20 tipos de feminicidios. No es solamente aquel que lastimosamente se ha desarrollado con mayor incidencia en nuestra población, pero no se habían hecho ningún tipo de investigaciones respecto del perfil de aquellas personas que pueden dar muerte a una mujer, ¿ok?
Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de perfilación criminal, estamos hablando de, como su nombre lo dice, básicamente realizar como una radiografía de la persona, es decir, Saber poder. las características. Exactamente, ¿no? A veces nos preguntan y nos dicen, ¿y los psicólogos forenses sí saben lo que estamos pensando? Sí sabemos lo que están pensando. Sí pueden realizarme un escáner, pueden saber qué tipo de persona soy. Sí, sí podemos saberlo. Y a eso se llama perfilación. Cuando es perfilación criminal es cuando esta persona, en cuanto a sus características y rasgos de personalidad, ya como resultado de esto ha cometido algún tipo de delito, ¿vale? Entonces, sí se puede realizar un perfil de, por ejemplo, un suicida, un perfil de una persona drogodependiente, un perfil de una víctima. Y en este caso, de manera particular, se ha llevado adelante, en mi grado de tesis doctoral, la investigación respecto de aquellas personas que presentan perfiles que pueden ser proclives, perdón, a la comisión del delito como es el feminicidio. ¿Está bien? Entonces, no se conocía si existían personas que podían desarrollar algún tipo de perfil en particular. Y pues a la fecha sí, realizadas las investigaciones, se han encontrado dos tipos de perfiles feminicidas. Pero debemos tener muy en claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de feminicidio. ¿Ok? Porque también se produce la muerte de personas masculinas, de sexo masculino, y entonces ahí nos preguntaban y nos decían, y si existe el feminicidio, ¿por qué no existe el masculinicidio, por ejemplo, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo el Código Penal establece al asesinato como aquella muerte que se da a una persona como resultado de un acto violento, que antes se justificaba, como usted lo decía anteriormente, como una emoción violenta, ¿no? Como algo que se ha producido en un hecho aislado, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de feminicidio, básicamente, y esto viene de un neologismo de siglas, ¿no? Que hablan sobre lo que es la parte femenina, y entonces ahí entramos a la abreviatura en inglés, que está mencionando de qué manera una mujer puede fallecer. Entonces, esta mujer, si fallece como resultado de hechos altamente violentos que han involucrado su seguridad y su solvencia personal desde el punto de vista físico, psicológico, sexual, ¿vale? De manera previa a su muerte, estamos hablando de que la persona que ha dado muerte a una mujer en cualquier etapa de su desarrollo psicoevolutivo, porque antes no se consideraban a las niñas como dentro de esta calificación de delito, como es el feminicidio, y solamente a las personas adultas. Entonces, en cualquier etapa de desarrollo psicoevolutivo, incluido el embarazo, si el producto es femenino, estamos hablando de un feminicidio, perdón, cuando existe la intención de dar muerte a esa persona. Y la intención desde el punto de vista jurídico se conoce con el nombre de dolo, ¿no? Que es justamente aquella posibilidad de cometer este delito, pero con premeditación. ¿Me dejó entender? Entonces, mire, por una parte estamos entendiendo que una mujer fallece como resultado de muchos hechos de violencia de manera previa a su muerte, que existe la intención de dar muerte a esa persona. Antes se producían, por ejemplo, lo que eran los asesinatos de honor, cuando el sexo del hijo que venía en camino no era masculino, no era de sexo masculino, se daba muerte a los hijos, me dejan entender. Entonces, ya devienen de situaciones culturales netamente enraizadas a lo largo del mundo, a lo largo del mundo, pero que involucran esta situación de violencia extrema de manera previa a la muerte de una mujer en este caso. Entonces, para poder establecer respecto de aquellos perfiles que principalmente se han estudiado en nuestro contexto, en Bolivia y en Cochabamba particularmente, se han establecido principalmente los factores que han podido incidir para que esta persona desarrolle este perfil y cuáles las motivaciones de los distintos tipos de perfiles feminicidas. En este sentido, estamos hablando, como se había dicho anteriormente, de dos tipos de perfiles feminicidas que a la fecha ya han cobrado relevancia, pues porque el establecer el perfil de un feminicida ha podido llevar a que pues se emitan sentencias condenatorias respecto de este delito de manera previa a un juicio en los estratos judiciales. Y licenciado, usted nos habla de dos perfiles conocidos en nuestro contexto. ¿Qué características podría tener cada uno de estos perfiles?
Bien, de manera resumida, porque es bastante extenso hablar de esto, el perfil del feminicida de tipo íntimo, que es el que generalmente se desarrolla en nuestra población, es aquel que se produce como resultado de haber sido un agresor de violencia intrafamiliar. En algún programa hemos hablado sobre lo que es la violencia intrafamiliar y pues este se concreta en un feminicida cuando llega a la intensificación de todos sus comportamientos violentos, principalmente respecto de la pareja. ¿Me dejo entender? Entonces, respecto a las motivaciones, las características de personalidad de un feminicida, con seguridad vamos a ir absolviendo estos temas. Pero el otro tipo de perfil feminicida que no es conocido a la fecha, donde generalmente se han producido la muerte de mujeres y se desconoce la identidad del agresor, porque pues generalmente la evidencia, que es básicamente el cuerpo de la mujer, aparecen en terrenos descampados o aislados o con otro grado de laceraciones al cuerpo de esta persona que a veces dificulta la identificación. Entonces no se conoce cuál es el autor de ese delito, ¿no? Desde lo que es la criminología, se dice, si quieres conocer al autor de una obra, observa la obra. Entonces, lo que hacemos nosotros es observar la escena de los hechos, básicamente, y en ese sentido, todas las características preexistentes han coincidido con un perfil inicialmente de agresor sexual, ¿vale? Que luego se ha concretado como un feminicidio, principalmente por el rechazo que ha ejercido la víctima en esta situación de ataque sexual, porque para poder calificar como feminicidio dentro de nuestro contexto debe haber un vínculo entre el feminicida y la víctima. Generalmente solo se conoce el vínculo emocional y afectivo que es desarrollado como resultado de una relación sentimental, de pareja, de cohabitación. Pero la pregunta era, ¿dónde se encuentra el vínculo entre el feminicida de tipo no íntimo y las víctimas, verdad? Entonces, el vínculo se encuentra inmersa en la mente del feminicida, donde es el feminicida el que inicialmente fantasea con una relación sentimental y principalmente sexual con la víctima. A veces la víctima desconoce su identidad porque son personas que van acechando, van observando y planificando esta situación de agresión sexual inicial. Y entonces, en ese sentido, este perfil ha sido más coincidente con un perfil, como se había dicho anteriormente, de agresor sexual, donde en cuanto a sus características, principalmente lo que hace es la ausencia, lo que hace es no tener ausencia de culpa, es decir, tener ausencia de culpa, de remordimiento y principalmente tener esta desviación sexual para poder obtener algún grado de placer. Estos son temas bastante profesionales, pero en el sentido de que se debe abordar con las palabras referidas. Son temas muy específicos, son temas a veces muy profundos, muy violentos en cuanto a su terminología. También sí se entiende ese hecho, pero es menester referir las cosas con el nombre que se les ha asignado para que nosotros podamos llegar a comprender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una persona que presenta un perfil feminicida y en ese sentido, cuál es el riesgo social que presenta esta persona. Desde lo que es la psicología forense se conoce con el nombre de peligrosidad criminal cuando esta persona potencialmente puede volver a reincidir en la comisión delictiva, es decir, puede volver a cometer el delito previamente cometido. Entonces, son muchas las situaciones que han llevado al análisis de todos los perfiles de los feminicidios que se han concretado en nuestro contexto para poder establecer cuáles son los dos tipos de perfiles feminicidas y en ese sentido establecer los rasgos y características de personalidad para que podamos identificar inicialmente a este tipo de perfiles y por otra parte sancionar el delito, porque ya estamos hablando de que se ha cometido un delito cuando estamos hablando del feminicidio. Y licenciada, Carol al comenzar el programa nos presentaba el mito o la realidad que también quiero volver a compartir para que usted nos despeje esta duda. El feminicidio no es el impulso momentáneo, sino la culminación de los ciclos de violencia, control y dominación. ¿Esto es un mito, es una realidad? Bien, es un mito el pensar que un feminicidio se ha producido como una situación aislada y momentánea. El feminicidio se ha producido como el resultado del desarrollo de dos tipos de personalidades totalmente diferentes
que han concretado ya este trastorno de personalidad en ambos casos, ¿vale? Y como resultado del desarrollo de este trastorno de personalidad, pues han concretado este delito, que es, lógicamente, el primero más lacerante para la humanidad, porque supone el asesinato de una persona, pero con estas condiciones intrínsecas de violencia extrema. Queridos amigos, estamos disfrutando mucho de esta información para poder conocer, entender este problema que en nuestra sociedad se hace tan común. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa acá en Destaques y ya retornamos con más. En Destaques. Al momento en el que dan muerte a sus víctimas es cuando ya se ha desarrollado lo que es un trastorno delirante de tipo celotípico. Es que no estamos hablando de personas dentro de parámetros de normalidad. Estamos hablando de, por este lado, que se ha desarrollado un trastorno delirante de tipo celotípico. Continuamos con tu programa Destaques, hoy hablando sobre un tema muy importante por la problemática que se presenta. Estamos con la licenciada Lorena Cox, psicóloga forense, además con un doctorado en ciencias forenses. Carola, un tema muy importante porque cuando presentamos estos programas acá en Destaques siempre hablamos de la prevención para poder luchar contra este problema. Claro, claro que sí, es un problema por el cual, bueno, por eso traemos estos temas aquí a Destaques, ¿no es cierto? Para conversar, para conocer en este caso, como es nuestro tema, los perfiles feminicidas. Una vez más, gracias a nuestra invitada por acompañarnos y desarrollar esto en profundidad, porque nos atañe a todos, nos involucra a todos, Gerson. Es así, un problema que, como la licenciada mencionó, tiene que ver con dos perfiles psicológicos y, licenciada, yo quisiera que ahí dejemos la explicación de las diferencias que puede existir entre estos dos perfiles, si estas diferencias tienen que ver con edad, que tienen que ver con cultura. Bien, se ha dicho que existen varios tipos de feminicidio, pero solamente en nuestro contexto, esto no se lo pierdan porque no se ha llevado esta investigación ni siquiera de manera internacional para poder establecer cuáles son los perfiles de aquellas personas que dan muerte a las mujeres en cualquier etapa de su desarrollo psicoevolutivo. Hemos dicho que supone el feminicidio, pero que su muerte se ha producido con un extremo grado de violencia de manera previa. Entonces, a esto se entiende como feminicidio y eso nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de persona puede ejercer un extremo grado de violencia en relación con principalmente la mujer, que supone el sexo con un grado adicional de vulnerabilidad, aún más los niños, Sí. y puede darle muerte, ¿no? Con intención, adicionalmente, que eso es lo que supone el feminicidio, el dolo, la intención de producir un daño. Entonces, a ver, inicialmente se ha establecido de que uno de los perfiles feminicidas corresponde al tipo de feminicidio de tipo íntimo, se llama. El tipo de feminicidio de tipo íntimo se caracteriza porque pues justamente se produce como resultado de un proceso de violencia intrafamiliar, de un proceso de violencia de género que ya se venía perfilando con anterioridad, ¿ok? Entonces, como resultado de esta situación cíclica de la cual hemos hablado en alguna oportunidad de violencia, pues se llega a concretar el feminicidio a veces sin ninguna intencionalidad de causarle un daño, pero sí como resultado de estos golpes, de esta violencia adicionalmente muy intensificada con el alcohol, y que produce el daño. No por nada las herramientas homicidas en el caso del feminicidio de tipo íntima son domésticas, porque se producen con puños, con cuchillos, con combos. Cuando existe este daño adicional de producir una afectación a la parte estética de la mujer, es cuando se ha observado también como combustiones, secuelas por combustiones, es decir, les queman el rostro, utilizan objetos contusocortantes para producirles otro tipo de lesiones, con el objeto de dañar principalmente la feminidad de la mujer. Estamos hablando de un tipo de feminicidio. Sí. Entonces, ¿por qué quiere dañar la feminidad de una mujer? O sea, ¿qué es lo que intenta, no ve, lograr con este tipo de conductas previas a darle muerte a una mujer eventualmente? Son personas que ya al momento de concretar el feminicidio
no solamente han desarrollado cierto tipo de celos irracionales en relación con la pareja, ¿no? Que justificaban sus comportamientos violentos dentro del entorno familiar, la celaban, controlaban su vestimenta, controlaban sus redes, ¿no? Se justificaban, pedían perdón, volvían a conquistarlas y nuevamente el ciclo se reproducía. Al momento en el que dan muerte a sus víctimas es cuando ya se ha desarrollado lo que es un trastorno delirante de tipo celotípico. Es que no estamos hablando de personas dentro de parámetros de normalidad. Estamos hablando de, por este lado, que se ha desarrollado un trastorno delirante de tipo celotípico que caracteriza básicamente a la certeza que tiene de los pensamientos irracionales, que principalmente están orientados a los celos. Es decir, yo estoy seguro de que me está siendo infiel mi pareja y por eso la mato. Pero perdón, eso es porque ya hay un trastorno que desvirtúa totalmente Exactamente. la Se realidad. entiende como delirio a una situación irreal, pero de la cual la persona tiene la certeza que existe. Es decir, yo tengo el delirio de que soy Napoleón y para mí es real, soy Napoleón. Yo soy la reina de Inglaterra y soy la reina porque para mí es real. Entonces, tener la certeza de algo, ¿me dejo entender? No importan los factores que influyan para desvirtuar esta certeza que tiene el delirio, básicamente desde lo que es la psicología, porque el delirio corresponde a la psicosis. La psicosis se divide en alucinaciones y en delirios. Los delirios son pensamientos que son ciertos para la persona, son reales, ¿ok? Entonces, este feminicida somete a un proceso de violencia a la mujer como resultado de estos celos irracionales. Pero ya cuando desarrolla el trastorno delirante de tipo celotípico, es cuando estos celos son reales, la persona le está siendo infiel. Entonces empieza a desarrollar una suerte de comportamientos de control cognitivo-conductual en relación con la mujer, ¿no? La hostiga, la persigue, para poder corroborar esta situación de infidelidad. Sí. Entonces, básicamente, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuáles son las circunstancias feminicidas que solventan este delito? Te mato por tu culpa, te agredo por tu culpa, porque tú le estás coqueteando al compadre o a Es una la... especie de, bueno, ¿no? te mereces esto porque has hecho tal cosa. Exactamente. Ocasionaste que reacciones. Te mato por tu culpa, básicamente, ¿no? Sí, qué terrible. Pero en este proceso hay algo que había referido que sí que a veces puede producir una intervención para prevenir este delito, que es la culpabilidad que sienten, ¿no? La culpabilidad puede ser un elemento de reeducación conductual, pero no cuando ya se ha desarrollado este trastorno. Y es cuando se produce este feminicidio. No por nada laceran la parte más femenina de una mujer, como es el rostro o su sexualidad, para que esta mujer no pueda pertenecer a otro hombre. De entender, ya no son atractivas y por ende ya no pueden tampoco sostener relaciones sexuales, que es básicamente ese el punto fundamental, porque los celos son en relación con una persona con la cual sostiene un vínculo sentimental y sexual, ¿no? Que generalmente es la pareja, digamos, generalmente es la madre de sus hijos, generalmente es la esposa, generalmente es la concubina, pero aparte de ella, que es la víctima esencial, sí tienen otras parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a un feminicida de tipo íntimo es la inseguridad, insuficiencia masculina que tiene. No por nada tienen que corroborar su masculinidad teniendo varias parejas. Tienen una codependencia también de la aprobación femenina, ¿no? De ser lo suficientemente guapo, atractivo, no sé, galán, ¿no? Y estas personas sí se ha podido observar que han sido víctimas de violencia desde su infancia, principalmente propiciadas por la figura femenina. No por nada está... ¿Siempre hay esto? Siempre. En la mayoría de los casos, En la sí. mayoría, ok. No por nada, digamos, ya desarrollan este comportamiento y papel hostil en relación con la mujer. Para él, todas las mujeres son tontas, son feas o son cualquier tipo de calificación que se le pueda dar y que justifique sus hechos violentos. Te pego por gorda, te pego por fea, porque no sirves, porque eres, ¿no? Entonces, y ahí es donde estamos haciendo incidencia en la violencia psicológica que se había dicho que es sistemática, ¿verdad? Entonces, a ver,
Luego seguramente vamos a hablar de cómo identificar a estos potenciales feminicidas, ¿no? Para poder prevenir que se concreten estos delitos de feminicidio, pero que caracterizan a este tipo de rasgos y perfil de personalidad del cual ya hemos hablado. Algo que es fundamental es que tiene un pobre repertorio conductual. ¿Qué significa eso? Que reaccionan de manera impulsiva y agresiva generalmente, son brutos en cuanto a sus reacciones emocionales, ¿no? Es decir, no existe esta situación que se conoce con el nombre de acting out, es decir, actúan y luego piensan, ¿no? Es decir, actúan de manera impulsiva. Y en esos actos impulsivos y extremadamente violentos es cuando se ha producido la muerte de la pareja, porque pues obviamente la intensidad de la agresión ha sido muy extrema, independientemente del arma homicida, ¿sí? Claro. Ya había dicho al inicio del programa que sí que son temas fuertes, que son temas impactantes, duda. pero que deben ser Sin duda. considerados desde este punto de vista para producir esa sensatez en cuanto a la percepción de la temática dentro de la Claro, sociedad, ¿verdad? Claro. Bueno, por otro lado, hemos comentado que existe otro tipo de perfil que es coincidente con inicialmente una situación de agresión sexual que promueve este tipo de feminicida. Entonces, que es compatible con el perfil de agresor sexual, ¿no? Si bien en este lado encontramos que la persona se siente ensimismada, se siente con baja autoestima, no es autosuficiente, pero que siente culpa, que siente remordimiento, no por nada pide disculpas. En este otro lado, este tipo de perfil feminicida, porque la motivación esencial que tiene para cometer el delito de feminicidio es principalmente sexual, se ha podido encontrar que presenta un perfil compatible con lo que es la perversión, la personalidad de trastorno antisocial. Aquí ya ha desarrollado un trastorno delirante de tipo celotípico y aquí ya ha desarrollado un trastorno antisocial de personalidad. ¿Qué es lo que caracteriza un trastorno antisocial de personalidad? La ausencia de remordimiento, ausencia de culpabilidad, ausencia de empatía, capacidad de manipulación, capacidad de planificación. Por eso a veces las víctimas desconocen la identidad de su agresor sexual originalmente, sí. ¿no? Porque pues es una persona que ya está premeditando, ya está planificando inicialmente el ataque sexual a la víctima. Es una persona con la cual ya ha fantaseado sexualmente. Han habido Es algo casos ya planificado, exactamente. pensado. Con Sí. mucho tiempo, me imagino. Y es más, hasta a veces llegan a desarrollar lo que se conoce con el nombre de modus operandi, que es la ¿Cómo que lo va a supone hacer? exactamente, y que es la repetición en varias personas, ¿no ves? De la captación de la persona, el estudio del escenario, de en qué momento va a desarrollar el delito, un momento en el cual principalmente, y esto es algo que es fundamental, por esto se desconoce la identidad del agresor, porque es la única persona que puede dar cuenta de la identidad del agresor es la víctima. Y lastimosamente, en todos los casos de feminicidio de esta naturaleza, todas las víctimas fallecen, porque son las únicas que pueden dar la información de cuál ha sido el agresor sexual. Claro. A veces se llega a concretar este delito de agresión sexual, por eso es por ataque sexual o sin ataque sexual, ¿vale? Pero aunque no se concrete esta situación de agresión sexual, como se había dicho anteriormente, lastimosamente igual la víctima va a fallecer porque pues el rechazo implícito, digamos, a este ataque sexual ya lo contrapone básicamente a él en relación con sus necesidades de satisfacción básicamente sexual. Claro. Entonces son personas que ya han desarrollado ese trastorno y lo que caracteriza adicionalmente este trastorno es la desviación del deseo sexual. No por nada se desarrolla este perfil de agresor sexual, es ya muy bien observado en casos de niñas, ¿no? Es compatible con la pedofilia también, Claro. que caracteriza a este tipo de perfiles. Entonces estamos hablando de situaciones que no están dentro del rango de algo circunstancial, sino que ya suponen un trastorno de personalidad en ambos casos. En No ambos. estamos hablando de los parámetros de normalidad. Ninguna persona normal Claro. da muerte a una mujer con este tipo de incidencias. ¿Me dejo entender? En un caso sí que puede ser prevenible, pero en este caso lastimosamente no. En el caso de la perversión, en el caso de los trastornos de personalidad antisocial, cualquier intento de intervención podría ser contraproducente porque adicionalmente lo que caracteriza a este tipo de personalidades es que tienen un alto grado de coeficiente intelectual.
por lo que cualquier herramienta que puede estar a su disposición es La van a altamente utilizar. aprendida para desarrollar este modus operandi y esta situación de Claro. ataque y planificación para concretar los delitos. Entonces, en estos casos donde, y vamos a hablar ya de cómo debe ser la intervención, ¿no? En ambos casos. En estos casos, cuando ya se ha desarrollado este trastorno delirante de tipo celotípico, necesariamente, obviamente, esta persona ya debe estar recluida precisamente por el delito que ha cometido, pero el abordaje debe ser adicionalmente psiquiátrico, porque como en todos los casos de psicosis, necesitan antipsicóticos para estabilizar Claro. estos síntomas, ¿no? Exacto. Antidelirantes. Ujú. Porque si no, esta persona, si bien no es riesgosa para toda la población, es potencialmente riesgosa para nuevas parejas. Me dejo entender porque generalmente este trastorno se desarrolla solamente en relación con aquella persona con la cual se ha tenido un vínculo sentimental, habíamos dicho, y Bien. sexual, ¿verdad? Exacto. Exacto, Ujú. importante tener esa información y más adelante también vamos a ir Sí. desarrollando cómo se puede identificar a este tipo de personas porque creo que el enfoque está ahí para encontrar la importancia de este tema. Nosotros tenemos que darte un consejo acá en Nuevo Tiempo. Llegó el espacio de ofrecerte un regalo muy importante para que tú encuentres información valiosa. Muchísimas gracias, colegas. Un tema realmente interesante el que estamos tocando, pero yo me quiero tomar este tiempo para regalarte este material. Así como lo escuchas, es un regalo totalmente gratuito gracias a las donaciones financieras de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Es la revista Esperanza en su versión Sentimientos, la ciencia del existir. ¿Tú sabías que según datos recolectados por la Organización Mundial de la Salud, un 54% de la población mundial padece de estrés? ¿Y qué decir de la depresión, de la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo? Términos tan comunes que cada vez se volvieron diarios en nuestra vida, cada vez son más escuchados, los escuchas frecuentemente. Todos esos sentimientos son válidos, pero ¿sabes cómo lidiar con ellos? Nuevo Tiempo quiere ayudarte y es por eso que quiero invitarte a que ingreses al sitio web que en este momento está apareciendo en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuestro equipo está a las 24 horas listo para atender tu solicitud y enviarte este material de manera digital o de manera física. Así que haz tu solicitud. Todos esos sentimientos, como decíamos, son válidos. Lo importante, mi querido amigo, es qué haces con ellos y cómo tú los manejas. Y nosotros queremos ayudarte. Así que no esperes más. Solicita esta revista mientras entramos una pausa con muy buenos consejos. Quédate con nosotros. En Destaques. Se ha podido establecer que no se produce un feminicidio como algo momentáneo, circunstancial, sino como resultado del desarrollo de trastornos ya de personalidad, no trastornos mentales. Y los trastornos de personalidad ya se llegan a concretar hasta los 21 años. Entonces, si podemos advertir algún tipo de señales. Continuamos con tu programa Destaques hoy tocando un tema muy importante, perfiles feminicidas. Ya la licenciada Lorena Cox nos estaba hablando del abordaje que se puede tener con estos perfiles de los feminicidas. Exactamente, ¿no? Habíamos dicho que cuando el feminicida ha desarrollado el trastorno delirante de tipo celotípico como resultado de esta situación de violencia intrafamiliar, ¿no? El abordaje no solamente debe ser psicoeducativo, social, sino principalmente psiquiátrico. Es posible estabilizar estos síntomas, ¿no? De delirios. Y estábamos mencionando que si bien esta persona no supone un riesgo para el total de la población, sí supone un riesgo para futuras personas con las cuales va a desarrollar algún tipo de vínculo Futuras emocional, relaciones que ¿no? tengan. Futuras relaciones. Con mujeres. Porque esto no es restringente, también se han producido hechos de feminicidio en parejas del mismo sexo. Por otra parte, en relación con el otro tipo de perfil feminicida, donde habíamos dicho que es muy coincidente con el perfil de agresor sexual, básicamente, que se caracteriza por esta situación de ausencia de remordimiento, ausencia de culpabilidad, capacidad de manipulación, estilo de vida parásito, alto coeficiente intelectual, principalmente no se somete a reglas, pero esta persona actúa de manera estratégica.
Es decir, no transgrede las normas, no transgrede lo establecido en observancia de otras personas, sino lógicamente dentro de un ambiente confidencial, ¿no? No por nada, al planificar esta situación de agresión sexual, lo hace solamente en la confidencialidad entre la víctima y el agresor, para que no pueda dar cuenta de su identidad, habíamos dicho anteriormente, ¿no? Lo complicado en este otro caso es que no existen ningún tipo de intervención que pueda rescatar este perfil, ¿ok? Este perfil es altamente riesgoso, no solamente para las presuntas víctimas que han sido mujeres, sino que supone un riesgo para el total de la población, por sus características intrínsecas de personalidad que supone justamente esta situación de satisfacción sexual constante, ausencia de remordimiento y ausencia de culpabilidad, por lo que no va a sentir ningún tipo de emoción al desarrollar sus delitos. ¿Está bien? Entonces, en estos casos, lo que como una medida, como políticas de administración judicial, políticas preventivas para un poco resguardar el riesgo social que supone este tipo de agresores, se ha llevado a concluir este tipo de investigaciones para orientar a las autoridades judiciales respecto de la peligrosidad que suponen ambos perfiles y de qué manera se tiene que abordar para tener ese resguardo de la sociedad. En este caso, resguardo de las mujeres específicamente, y en este otro caso, resguardo de la población desde la infancia, porque generalmente son feminicidas o los agresores sexuales desarrollan este tipo de hechos principalmente con niñas. Entonces, estamos hablando de un perfil que supone un riesgo social que sabemos que va a reincidir en su comisión delictiva, pero lastimosamente, en un intento de engaño a la justicia, estos perfiles, como son tan inteligentes, entonces aparentan un grado de locura, aparentan convertirse al cristianismo o a alguna otra religión para poder justificar y dar la impresión de que han cambiado, de que Dios ha entrado a su corazón o que la medicación ha surtido efecto, pero no hay medicación que pueda curar este trastorno. ¿Me dejo entender? Es irreversible. Es irreversible. Esto no tiene cura, ni con tratamiento. Es más, cualquier tipo de tratamiento puede ser contraproducente porque se le estaría brindando un nuevo cúmulo de herramientas que pueden manejar para su beneficio personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos perfiles que han engañado a la justicia, han accedido nuevamente a la libertad? ¿Y qué es lo que han hecho de nueva cuenta al acceder a la libertad? Es reincidir en la comisión delictiva. Y es ahí donde encontramos el riesgo en este tipo de personas que lastimosamente suponen el 90%, ¿sí?, de personas que han sido denunciadas por agresión sexual. 90%. Una cifra muy alarmante. Claro que Entonces, estamos hablando de una población ya psicopática, sí. ¿no? ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que se tiene que buscar estableciendo este peligro inminente de dar rienda suelta hacia la libertad de este tipo de perfiles? Es pues justamente el riesgo que corre la población. Y para eso se ha podido determinar estos perfiles para que se puedan tomar sentencias, se puedan emitir sentencias adecuadas con los perfiles en resguardo de la población. Claro, claro. Ahora, licenciada, ¿existen señales de advertencia o banderas rojas en el comportamiento de un agresor? Sí, en ambos casos, ¿no? En el caso en el que ya tenemos una relación sentimental con una persona que se caracteriza básicamente por tener celos, ¿no? Controlar la vestimenta, controlar las redes, básicamente porque los celos inicialmente dan cuenta de la inseguridad y falta de autosuficiencia que tienen como varones. Hemos entendido eso, ¿no? Entonces, cuando ya estamos, incluso desde el enamoramiento, en una relación sentimental en la cual el agresor, que generalmente es varón, justifica sus comportamientos violentos por el comportamiento sexual de la pareja, nos debe llamar la atención. Si ella utiliza palabras despectivas o insultos degradantes que hacen referencia a la parte física o sexual de la pareja, debe llamarnos la atención.
Si dice que nos está engañando, que es una tal, una cual, que está con sus machos, que está con esto, que le es infiel, nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque para esta persona eso sí ya puede convertirse en algo real, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. En la mayor parte de los casos no lo es. Pero esta persona justifica su violencia por esto. ¿Me dejo entender? En este otro caso, sí es posible, aunque lastimosamente, como son personas que también les caracteriza el grado de encanto que tienen, son personas muy elocuentes, muy encantadoras socialmente, muy buenas, muy dadivosas, nos debe llamar la atención básicamente eso, ¿no? Que se propongan para cuidar a nuestros hijos, que para cualquier tipo de actividad relacionado con niños de manera frecuente, regalos, objetos, ¿no? Que son de situación llamativa para los niños. Y considerar que lastimosamente este tipo de perfiles sí existen en su mayoría dentro de la familia. ¿Sí? Entonces, porque lo que caracteriza es la desviación, básicamente, del objeto sexual, se conoce en inglés, perdón, en psicología, pero que es lo que es muy propio de la perversión, porque perversión deviene de una palabra que significa desvío. Perversio significa desvío, entonces está alejado del camino común, pero principalmente respecto de la parte sexual. De ahí surgen una suerte de parafilias, ¿no? Claro. Es decir, en relación con muchas situaciones. Entonces nos debe llamar la atención, un comportamiento romántico de manera intrafamiliar, me dejó entender, o sea, no, yo voy a cuidar a la primita, yo la voy a llevar, yo voy a hacer como su enamorado, yo voy a cuidar, Claro. esa intención no responde a buenas intenciones, Claro, ¿no? y hay que prestar atención. Básicamente todo planificado, generalmente en ausencia de los padres, en ausencia de personas responsables por los Sí. menores, para poder concretar básicamente estos hechos. Y entonces el riesgo social, se entiende desde este punto de vista, es alto. Es alto. Ahora, ¿cómo podemos, en todo caso, prevenir este tipo de hechos? Es simplemente teniendo una supervisión de nuestros hijos, incluso en edades adultas, con comportamientos que ya han llamado la atención porque antes de que se concrete el hecho en estas situaciones, ¿no? Donde hay un ataque sexual, sí ha tenido que haber, por ejemplo, un saludo, un qué linda está usted hoy día. Claro, una frase, Aunque nosotros algo. desconozcamos que tiene un fantaseo sexual con nosotras, Sí. hay intenciones que se manifiestan de manera previa. Entonces, debe llamarnos la atención todas estas situaciones que conocemos con el nombre de banderas rojas. Y esos factores para identificar, para poder saber en la situación en la que se está llegando es muy importante. Carola, Sin nosotros duda. tenemos que, antes de poder concluir el programa, entrar a las últimas recomendaciones, presentarte a un grupo muy querido de Nuevo Tiempo, a Los Ángeles de Esperanza. Muchas gracias, amigos. Yo quiero tomarme este tiempo para hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que Nuevo Tiempo transmite 24 horas de programación ininterrumpidas, sin propaganda, sin comerciales, sin pausas publicitarias? Esto es gracias a las donaciones financieras de nuestros amigos, los Ángeles de Esperanza. Y si tú te preguntas, ¿quién es un ángel de esperanza? Es aquel que dona financieramente para que Nuevo Tiempo pueda continuar con tantos proyectos que tiene. Es por eso que nosotros dedicamos nuestras 24 horas de programación solamente a esparcir un mensaje de esperanza que transforma vidas y que toca corazones. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, ayudarnos en este proyecto es muy fácil. Simplemente tienes que ingresar a nuestro sitio web angeles.nuevotiempo.org. Te aparecerán diferentes banderas de los diferentes países de toda Sudamérica. Tú escoges la bandera de tu país y haces tu donación financiera. En el sitio web no solamente encontrarás las formas de donación, sino que también tú te enterarás de cuáles son las novedades de Nuevo Tiempo, qué es lo que Nuevo Tiempo está haciendo con tu donación financiera y también los proyectos futuros que tenemos y vamos a realizar con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Así que aprovecha este momento para ingresar a nuestro sitio web y ser un ángel de esperanza. Con este consejo, retornamos con tu programa Destaques. Ya tienes toda la información, conviértete en un ángel de esperanza y ayúdanos a transformar vidas. Licenciada Lorena, las últimas recomendaciones, hemos hablado de un tema muy importante, siempre abordando desde el tema de la prevención también.
Claro que sí. A ver, se ha podido establecer que no se produce un feminicidio como algo momentáneo, circunstancial, sino como resultado del desarrollo de trastornos ya de personalidad, no trastornos mentales. Y los trastornos de personalidad ya se llegan a concretar hasta los 21 años. Entonces, si podemos advertir algún tipo de señales de personas que ya han concluido con esta situación, ¿no? De desarrollo de personalidad, es decir, estamos hablando de personas que ya son mayores de edad y que empiezan a desarrollar cierto tipo de pautas de alerta, nosotros de manera preventiva, principalmente en relación con la familia, porque se ha visto que el feminicidio tiene situaciones que tienen una profunda afectación, no solamente para la víctima que fallece, porque en el 50% de los casos del feminicidio de tipo íntimo también se ha producido el suicidio del feminicida por esta situación de culpabilidad y no asumir la responsabilidad de los arribos conductuales. Las afectaciones que se producen en hijos víctimas de feminicidio en ausencia de ambos padres de manera real son importantes. Lastimosamente, nuestra sociedad y la población que ahora y a la fecha está siendo muy llamativa en cuanto a la comisión de delitos, se ha formado como resultado de este gran fenómeno que es la violencia, que se ha visto expresada en todos estos delitos que hemos podido observarlos. Entonces es importante considerar esas recomendaciones, Carol. Es un tema muy alarmante, como mencionábamos al comenzar, cifras que llaman mucho la atención. Claro que sí. Hemos repasado muchísimos aspectos importantísimos acerca de este tema, pero como siempre decimos, atención a esas señales, atención a esos indicadores que puedan estar mostrándonos, ¿no es cierto?, a un posible agresor, sobre todo allí en el entorno familiar. Y acompañar, ¿verdad? Acompañar a nuestros niños, la supervisión, como decía nuestra invitada, un tema importantísimo. Muy interesante. Muchas gracias, licenciada Lorena, por acompañarnos. Siempre es bueno contar con su presencia. Siempre honrada con la consideración y para servir. Gracias, muchísimas gracias. Gracias también, Carola. Queridos amigos, ustedes ya tienen la información. Acá en Destaque siempre trayendo temas importantes, interesantes. Y hoy hablando también de este tema que tiene que ver con los perfiles feminicidas. Tú puedas tener toda la información. Llegó el momento de despedirnos, pero tenemos que desearte que Dios te bendiga mucho. Disfruta mucho del contenido que Nuevo Tiempo tiene para ti.